Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues ayer al final acabamos viendo una sesión bastante alcista en Estados Unidos y lo que decíamos que teníamos que ver era exactamente eso, acabar viendo una sesión bastante alcista. ¿Para qué? Para mostrar que todavía sigue habiendo fuerza en el mercado. ¿Y cómo puede llegar la confirmación ya de que hemos visto ya el final de la corrección que veníamos viendo en las últimas semanas y que podremos volver a máximos? Pues sí, de cara al cierre semanal, de cara a la sesión de mañana, seguimos viendo que aguanta la subida que veíamos en la sesión de ayer. ¿Por qué? Porque eso nos va a mostrar una vela claramente de vuelta al alza en el gráfico semanal de los índices en Estados Unidos y que nos marque que puede continuar con el impulso al alza. Por lo tanto, estas dos próximas velas diarias que veamos, la de hoy y la de mañana, van a ser totalmente claves si son alcistas para pensar que podremos continuar con el impulso. ¿Por qué? Porque si no, podríamos seguir pensando que nos encontramos todavía en esa tendencia bajista y que lo único que hemos visto ha sido un simple rebote al olor de ese dato que veíamos del IPC. De momento, ¿y qué estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo alguna que otra caída un poco más importante a lo mejor en Europa, pero en Estados Unidos estamos, podríamos decir, de momento prácticamente planos, con unas caídas muy pero que muy tímidas. Por lo tanto, pues parece que de momento nos mantenemos en la parte alta de la subida de la sesión de ayer y eso es importante y, como os decía antes, lo debe mantener de cara a final de la semana. Os recuerdo, como ya os decía ayer, que este domingo, aparte del vídeo del resumen semanal, tendremos un mega consultorio para todos aquellos que sois miembros del canal, donde analizaré todas las acciones que me hayáis dicho en esa publicación exclusiva que he hecho para vosotros, los miembros del canal. Es un vídeo en el que no analizamos las acciones rápido, sino que las analizamos a fondo en el corto, en el medio y largo plazo. Por lo tanto, todos los que seáis miembros del canal y queráis que analice alguna de vuestras acciones, pues dejármelo en esa publicación, yo las recojo todas y el domingo las vemos. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Nvidia que ponía en riesgo ese soporte tan importante que poníamos en el gráfico, pero rápidamente, después de la subida de la sesión de ayer, lo ha conseguido recuperar. Vamos a ver qué sensación tenemos ahora mismo, de si ha podido ser una ruptura cierta o una ruptura en falso. Lo vamos a analizar. Vamos a ver también la cotización de Amazon, que hacía bastante tiempo que no la analizábamos y ahora, pues bueno, podemos pensar que se encuentra en un movimiento de consolidación y vamos a ver dónde estaría la clave para pensar que simplemente es eso, un movimiento de consolidación. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es Tesla, una de las acciones que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, tras ver que Trump ganaba las elecciones y ahora pues seguimos viendo todavía bastante volatilidad. Por lo tanto, vamos a situarla en el gráfico a ver qué puede acabar sucediendo. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con las tres acciones. Como siempre, lo veremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis en Pro Real Time y podáis ver estos gráficos también de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Y también tendréis el enlace a ese curso donde explico cómo podéis utilizar esta versión web desde cero sin que necesitéis tener ningún tipo de experiencia. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros lo que decíamos antes, que habíamos puesto en riesgo una zona muy pero que muy importante de soporte. ¿Dónde estaba esa zona? Pues fijaros que lo primero que debíamos valorar era la directriz alcista que llevamos viendo desde agosto y que habíamos visto en agosto cómo empezaba a ir al repunte, se apoyaba en esa zona a principios de septiembre, también en diciembre, y fijaros cómo ahora parecía que volvía hasta esa zona donde también encima ahora nos encontrábamos con la media de 70 sesiones y la zona de soporte los 133, y fijaros cómo a principios de la semana perforábamos esa zona. Sí que es verdad que parecía que la sesión de lunes intentaba darse la vuelta, eso podría ser positivo, pero fijaros cómo en la sesión del martes de nuevo llegó un jarro de agua fría, porque llegó una corrección bastante importante, vimos cómo llegó hasta esa zona anterior de soporte, ahora podría parecer de resistencia y volvió a corregir la cotización de Nvidia. Y en la sesión de ayer, pues de nuevo volvimos a ver ese repunte tan importante en el mercado. Eso que permitió volver a recuperar la zona de los 133, volver a ver la cotización por encima de la media móvil de 70 sesiones y volver a ver a la cotización justamente en esa directriz alcista que llevamos viendo desde agosto. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la sesión de hoy es la clave. ¿Por qué? También lo que vamos a la sesión de mañana, porque si conseguimos ver que acaba cerrando la semana por encima de la directriz alcista, podríamos pensar que puede seguir manteniéndose al alza la cotización de Nvidia. Pero si por el contrario empezamos a ver que la sesión de hoy va perdiendo fuerza y se mantiene de nuevo por debajo de la media de 70 sesiones y la directriz bajista, mucho cuidado, porque
podríamos estar marcando la ruptura de todo el movimiento lateral que llevamos viendo desde octubre, y eso también confirmar la ruptura de la tendencia alcista que llevamos viendo desde agosto y dar comienzo a una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, es totalmente clave lo que veamos en la sesión de hoy y en la sesión de mañana en Nvidia. Vamos a ver también el gráfico horario, porque fijaros, habíamos visto cómo en la sesión del martes 8 de enero, cuando vimos en la sesión siguiente esa gap a la baja, en la sesión del viernes 10 de enero, habíamos dejado un gap por ahí pendiente de cerrar. Y fijaros cómo en el repunte que hemos llegado a ver la primera parte de la sesión de hoy, pues parece que se ha ido a esa zona del gap. Esa zona es muy importante porque si ahora nos mantenemos en la zona del gap, podemos pensar que puede seguir manteniéndose al alza, pero si de nuevo vuelve a mantenerse por debajo de la zona del gap, podríamos dar continuidad a la caída. De hecho, fijaros cómo ahora mismo el rebote que hemos visto en la primera parte de la sesión de hoy ha llegado hasta la media móvil de 70 de 200 sesiones. Si encima estamos viendo ahora que puede actuar como resistencia a esa zona, pues sería muy mala señal. Por lo tanto, como os digo, totalmente clave que veamos que de cara a lo que queda de la sesión de hoy, que es prácticamente la sesión entera, y la sesión de mañana, sigamos viendo al alza la cotización de Nvidia para despejar las dudas y que pensemos que en el gráfico diario esto que hemos visto por aquí ha sido una ruptura en falso. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que veíamos la semana pasada era bastante negativa. ¿Por qué? Porque había sido una clara vela de rechazo, de irnos de nuevo a la zona de máximos históricos, pero acabó la semana, fijaros, con una caída muy pero que muy importante. Eso era una clara señal de debilidad y eso nos está marcando que de nuevo esta semana podríamos continuar con la caída. Pero como decíamos, con el rebote que habíamos visto desde ayer, pues parece que se iban un poquito esos miedos y parecía que esa zona de soporte podría volver a actuar como tal. Fijaros muy bien en el semanal, la antigua zona de resistencia, los 130, 133 aproximadamente, y que ahora actuaría como soporte. Por lo tanto, totalmente clave que veamos esta semana, como decimos, que se mantenga por encima de la zona de soporte que hemos situado en el gráfico diario para pensar que ese soporte también en el semanal se sigue manteniendo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que estamos viendo de momento es de nuevo una vela de indecisión, una vela que lo único que nos está marcando es continuidad del movimiento lateral. No nos está marcando ya que vayamos a ver una corrección importante, ni tampoco que nos vayamos a mantener al alza, simplemente movimiento lateral. Y mientras sigamos viendo este tipo de velas, es lo único que podemos esperar. ¿Cómo cambiaría esta situación? Pues si de cara a final de mes, estos últimos 15 días, acabamos viendo al final un rebote bastante importante, un nuevo impulso a la zona de máximos, dejaría una vela con un cuerpo bastante amplio al alza y eso nos marcaría que los próximos meses pueden ser bastante positivos. Pero cuidado también, porque si vemos que de cara a la última parte del mes vemos una corrección importante, al final acabaríamos viendo una vela claramente de rechazo de volver a la zona de máximos en el mensual y que nos marcaría que podríamos continuar corrigiendo. Por lo tanto, mucho cuidado ahora con lo que veamos, hay que prestarle muchísima atención ahora mismo en el más corto plazo a la cotización de Nvidia, porque como os digo, lo que veamos en la sesión de hoy y en la sesión de mañana va a ser totalmente clave. De momento, la zona en la que estaríamos ahora mismo, pues yo diría que es una zona buena, es una zona donde podríamos estar tranquilos. Se mantiene justamente la directriz alcista, se mantiene por encima de la media de 70, que fijaros, se encuentra en los 135,47 y por encima de ese soporte tan importante que veíamos en el gráfico, los 133. Se ve muy bien. Esa zona es totalmente clave en el gráfico, porque es que lo que decíamos, si ahora empezamos a ver que la cotización de Nvidia pierde esa zona, esto que veíamos por aquí hubiera sido una ruptura en falso con divergencias clarísimas en el gráfico. Y eso podría coincidir perfectamente con un techo en el gráfico de Nvidia en el más largo plazo. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Nvidia. Y fijaros cómo Nvidia después del calentón decíamos, cuidado porque esto puede que al final acabe en una corrección un poquito más importante, no solo un movimiento de consolidación. Y decíamos, hay que vigilar la zona que tenemos entre los 340 y los 365. Puede ser una zona bastante interesante donde quizás ir a buscar la cotización. Pero fijaros cómo en la corrección se frenó un poquito más arriba, la zona de soporte que teníamos los 382. A partir de ahí, fijaros que lo que estamos viendo es un movimiento lateral. Si ajustamos un poquito más ahora la referencia, porque tened en cuenta que todas estas referencias que tenemos por aquí como soportes y resistencias venían del año 2021, pero ahora que ya hemos visto un movimiento más claro, pues podemos ir marcando las propias zonas de la zona actual de soportes y de resistencias más importantes. Y lo vemos ahí clarísimamente.
Por arriba la zona de los 420 que podría actuar como resistencia y por abajo la zona de los 382. Mientras alarga el movimiento lateral es positivo. ¿Por qué? Porque vemos que la media de 70 tiene una pendiente positiva y podríamos irnos a buscarla. Cuanto más tiempo esté en lateral, más arriba se va a encontrar con la media de 70 sesiones y más probable es que demos continuidad posteriormente al rebote o a un nuevo impulso para seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico de Tesla. ¿Dónde llegaría el riesgo? Para pensar que esto no es una simple corrección, sino que ya hemos visto el final de toda la subida y que hemos alcanzado el techo, pues yo creo que sería mala señal empezar a perforar la media móvil de 70 sesiones. Pero ahora mismo está a los 354, está bastante lejos de la cotización. Por lo tanto, fijaros, llevamos los 15-20 días que llevamos de este mes ahí moviéndonos entre la zona de los 420 y los 380. Y ahí va a estar la clave. ¿Que vemos que supera con claridad en la parte alta? A buscar máximos. ¿Que vemos que perfora en la parte baja? Cuidado. No debe perder la media móvil de 70 sesiones para no pensar que viene una corrección más fuerte y que toda la subida que hemos visto en los últimos meses del año 2024 pues ya ha alcanzado el techo y que podríamos empezar una nueva tendencia bajista ya más en el medio plazo. En el gráfico semanal, pues fijaros, la vela que dejaba en diciembre al principio era positiva, pero ya empezamos a notar velas de debilidad en el mes de diciembre, velas de indecisión y al final se convirtieron a principios de año en claras velas bajistas y de momento lo que estamos viendo esta semana podríamos pensar que es positivo, pero quizás lo mejor que tendríamos que ver la cotización de Tesla para pensar que vamos a volver a máximos es ver un cierre por encima de la apertura de la semana pasada. ¿Por qué? Porque veríamos una vela envolvente alcista y eso es muy bueno en el gráfico, es muy positivo para pensar que podríamos seguir manteniéndonos al alza. Fijaros también en el gráfico horario, que no lo hemos dicho antes, habíamos visto en la caída un gap por aquí. Y fijaros cómo en el rebote que habíamos visto en enero se había acercado hasta esa zona. Y ahí no se nos mantiene en el lateral. Y fijaros cómo con el repunte de ayer, justamente llegamos hasta la zona del gap, que coincidía con la base de la parte alta del movimiento que veíamos por aquí, entre el 17 de diciembre y el 26 de diciembre, y a partir de ahí ha vuelto a corregir. Y esto es lo que decimos siempre, cuando vemos un rebote dentro de una caída, muchas veces se ha dejado un gap, en esa caída actúa como objetivo. Fijaros ahora, objetivo, tenemos más gap por arriba, pero para ello deberíamos ver que ahora la corrección se frena a tiempo, no formamos nuevos mínimos decrecientes en este gráfico horario y podemos seguir pensando que se mantiene al alza para cerrar ese gap que tiene los 454 y, como decíamos en el gráfico diario, acercarnos de nuevo a esa zona de máximos históricos que marcamos ya a finales del pasado año. Y vamos a ver también el gráfico mensual. Fijaros que la vela que había dejado el mes pasado, pues en mi opinión creo que no es demasiado positiva, porque aunque sí que es verdad que la subida fue importante, una subida del 17% en un mes, cerramos por encima de la banda de Bollinger, pero fijaros la mecha tan larga que dejó. Quizás a mí me hubiera gustado más ver la misma vela que tenemos por aquí en diciembre, pero quitando toda esa mecha. ¿Por qué? Porque nos habría marcado que ha cerrado el mes en máximos, que tenemos fortaleza para seguir manteniéndonos a alza. Sin embargo, eso no es lo que acabamos viendo. Y fijaros, este mes de momento, pues sí es verdad que se mantiene un poco al alza, pero no notamos tanta fortaleza como a lo mejor sí que notábamos en el mes de noviembre o a principios del mes de diciembre. Por lo tanto, también va a ser muy importante la vela que acaba dejando a final de este mes, que todo tiene pinta, a lo mejor me anticipo, pero yo creo que se puede ir acercando a la banda superior de Bollinger, que eso sería una corrección hasta la zona de 380 aproximadamente. Y si lo proyectásemos eso en el gráfico diario, fijaros cómo eso nos llevaría hasta la base del movimiento lateral. Por lo tanto, podría cuadrar perfectamente con que nos siguiésemos manteniendo en ese movimiento lateral de cara a final de mes. Y como os decía antes, el verdadero riesgo estaría si llegamos a ver perforar la media móvil de 70 sesiones, porque ahí sí que sí nos puede anticipar un movimiento a la baja bastante más brusco, bastante más importante. Y vamos ya con la tercera de las acciones, que es Amazon. Fijaros cómo desde que rompió la zona de los 195, esa zona que decíamos, 195, 190, decíamos que era totalmente clave para dar continuidad a la subida y olvidarnos de todo este movimiento lateral, pues este que la superó lo hizo bastante bien. Nos fuimos a alcanzar la siguiente zona objetivo de los 214, vimos que se consolidaba la anterior zona de resistencia, los 195, ahora como soporte, y volvía a repuntar con muchísima fuerza. Lo ha hecho fenomenal. Ahora, pues puede
que simplemente estemos viendo un movimiento de consolidación en la cotización de Amazon. El típico movimiento, un zigzagueo a la baja, vale, perfecto, no habría que preocuparse de momento. ¿Por qué digo de momento? Porque quizás cuando la situación se podría complicar un poquito más es si alcanzamos la zona de los 214. Ahí estaba la anterior zona de resistencia, es decir, ahora esa zona debería actuar como soporte, al igual, exactamente igual que veíamos con los 195. Y además en esa zona, los 214, se podría encontrar clarísimamente con la media de 70, que si os fijáis, es la que actuó como soporte justo antes de romper todo el movimiento lateral. Llevábamos un tiempo que no actuaba como soporte y cuando volvió a actuar como soporte, continuidad de la tendencia alcista. Pues ahora, si vemos que nos encontramos de nuevo con la media de 70 sesiones, que podría ser perfectamente en la zona de los 214, si vemos que se mantiene en ese movimiento lateral bajista, pues a partir de ahí es cuando debería volver a repuntar con bastante fuerza la cotización de Amazon y ver que continúa con el impulso. Si pierde esa zona, pues cuidado, porque entraríamos de nuevo en este movimiento lateral, los 214, los 195, y aquí quizás la estructura en el medio y largo plazo pues volvería a estar en duda, al igual que estuvo por aquí. Y podríamos empezar a ponernos nerviosos de nuevo. Vamos a ver también el gráfico semanal, porque fijaros cómo en esta subida tendríamos que buscar a ver si se ha producido alguna divergencia. Fijaros cómo no se produjo esa divergencia. De hecho, fijaros cómo teníamos una divergencia desde el mes de abril que se seguía manteniendo en noviembre, y con la subida que habíamos visto ahora en diciembre, esa divergencia se rompió. Eso es positivo. ¿Y eso qué nos marca? Cuando hemos visto un nuevo RSI por encima de la zona de 70, que todavía le puede quedar gasolina a la cotización de Amazon, que todavía tiene fuerza en su cotización, que si vemos que llega el rebote, puede ser importante la cotización de Amazon y que se acerque de nuevo a la zona de máximos, siempre y cuando tengamos en cuenta que se respetan esas zonas de soporte del gráfico diario. Y en el mensual, pues fijaros cómo la situación es bastante parecida. Sí que es verdad que la vela del mes pasado, al igual que decíamos con Tesla, pues no era la vela idílica, porque dejó una mecha bastante larga por arriba, pero el cierre fue muy cerquita de la banda superior de Bollinger, y de momento lo que estamos viendo este mes es una vela de indecisión, es decir, ojo, porque a lo mejor esto nos está marcando que le va a costar mantenerse al alza claramente en esa tendencia alcista, y a lo mejor podemos seguir dando movimiento lateral a su cotización, aunque veamos bastante zigzagueo para, como decíamos, incluso poder volver a la zona de máximos. Es decir, no noto debilidad, evidentemente en el largo plazo no tenemos ninguna señal de debilidad, todo lo contrario, tenemos el RSI en zona de bastante fortaleza por encima de la zona de 70, pero sí nos está marcando que a lo mejor es complicado que veamos que se mantiene con fuerza al alza la cotización de Amazon. Y fijaros cómo, aunque viésemos un cierre en los máximos de este mes, a lo mejor a la zona de los 230, todavía no habríamos superado los máximos del mes anterior, que es quizás la señal más clara de fortaleza, que están en los 233. Por lo tanto, como os digo, puede que este mes y el siguiente a lo mejor sigamos viendo un movimiento lateral donde tendremos que poner a prueba y vigilar muy de cerca los soportes que hemos dicho en el gráfico diario, ese soporte de la zona de los 214 y esa media móvil de 70 sesiones. Si lo perfora, evidentemente ya no va a marcar que vayamos a comenzar una tendencia bajista en el largo plazo y que ya hayamos alcanzado el máximo histórico para los próximos 7 años. No, evidentemente no. Fijaros, por aquí vemos una caída muy fuerte y luego se recuperó muy bien. Pero de nuevo volverán las dudas y de nuevo nos tendremos que hacer planteamientos ya más en el medio y largo plazo, pensando de si se va a mantener toda la tendencia alcista que llevamos viendo clarísimamente desde marzo de 2023, la cotización de Amazon, y si echamos la vista atrás, pues ya ni os cuento, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo puede cuadrar perfectamente con que hemos visto la última subida más especulativa a finales del año y que a lo mejor hay una corrección importante, puede llegar a suceder, pero tirar abajo toda la tendencia alcista tan larga que ya hemos viendo en la cotización de Amazon, pues en principio, así porque sí, pues puede parecer bastante complicado y no debemos anticiparnos. Hay muchas veces que no hay que anticiparnos a ser optimistas y hay muchas veces que no hay que anticiparnos a ser pesimistas. Y una cotización como Amazon, que tiene una tendencia alcista tan fuerte durante tantos años, pues revertirla, pues aseguro que va a ser muy complicado. Fijaros cómo ni con las caídas que vimos en el 2022, donde se metió un castañazo espectacular, revertió la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2009. Y esto se mantuvo al alce rápidamente, vimos una recuperación en V y la subida fue espectacular. Por lo tanto, pues bueno, no hay que anticiparse a los acontecimientos. Así que nada, ya nos veremos el domingo de nuevo con ese vídeo del resumen semanal y con ese mega consultorio para todos aquellos que seáis miembros del canal.
repasaremos a ver todo lo que hemos visto esta semana, sacaremos conclusiones del movimiento que hemos visto, las cotizaciones, que la verdad que, pues bueno, pues va a ser una continuación de lo que veíamos la semana pasada y cómo se han comportado los inversores. La parte psicológica, de nuevo, ha sido vital en el movimiento que hemos visto esta semana en los mercados. También analizaremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo para esa sección de sugerencias. Y como decía luego ya el otro vídeo, donde analizaremos a fondo todas las acciones de los miembros del canal. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.